Ya hice un vídeo sobre Jesús Varela hace tiempo y hago este otro porque el hombre ha superado su marca personal con 45 años, 235 kilos en press de banca, y hablamos de una banca como debe de ser, bien hecha, plana, no como las aberraciones que se pueden ver por ahí con esos arcos lumbares tremendos, y lo peor es que lo usan en competición oficial. Es un chiste. Eso literalmente debería estar prohibido. ¿Qué hazaña de fuerza es mover ese peso con ese ridículo recorrido? Absurdo. El mérito que tiene Jesús Varela es increíble. Para mí, directamente, libra por libra, es el mejor prebanquista del mundo. Y lo voy a argumentar usando las matemáticas. Para empezar, esta gente que tiene récords fuera de la competición IPF profesional, es difícil tenerlos en cuenta porque van hasta arriba de testosterona exógena, y Jesús Varela es natural. Y de hecho tiene test de testosterona. Es un chiste ver a culturistas preguntar si tienen el récord de banca de España. Chico, vas hasta arriba de sustancias que te dan una fuerza superior a lo normal. Solo insinuarlo es para que se ponga la cara roja de vergüenza. Pero entiendo que al final es clickbait para visitas. Supongo, claro. Y ellos saben que no tienen mérito en comparación con un natural que levante parecido o bastante más como Jesús Varela. Para que os hagáis una idea de lo que significa el levantamiento de Varela, vamos a compararlo con Julius Matus, que tiene el récord oficial de press de banca run sin equipo extra en 355 kilos. Una locura. Ya hemos dicho que no oficiales y fuera de la IPF no los voy a contar porque podrían ir hasta arriba de sustancias dopantes. Aquí podemos ver a Jesús y a Julius haciendo el press de banca. Ambos hacen un levantamiento perfecto, plano. El de Julius quizás tiene algo más de dificultad porque se queda parado abajo unos segundos. Pero por otro lado, llama la atención que Jesús Varela lo hace run total, sin ayuda alguna. Julius usa muñequeras de competición especiales. Bien, y ahora voy a demostrar que Jesús Varela, libra por libra, es superior a Julius Matus. En términos de fuerza relativa, es muy superior a Julius. Y las matemáticas supongo que no mienten, ¿no? Antes de nada, vamos a usar la calculadora de powerlifting para calcular la puntuación IPF, o sea, de la competición oficial donde hay control de antidoping. Y como podemos ver, Julius levantó 355 kilos con un peso corporal de 203 kilos. ¡Qué barbaridad! Eso no es sano, ¿eh? Y Jesús Varela, por su lado, levantó 235 kilos con un peso corporal de 90. Según estos datos, y seleccionando solo press de banca, vemos como Jesús Varela da una puntuación IPF superior a la de Julius. Pero vamos a ir más lejos aún. Vamos a usar las matemáticas para calcular la fuerza relativa de cada uno y demostrar que Jesús Varela es muy superior. Y también comprobaremos cuánto levantaría Jesús Varela si pesara como Julius. Este último cálculo hay que tomarlo en su justa medida porque también influyen otros muchos factores como la estructura corporal, etc. Pero nos puede dar un valor bastante cercano de lo que podría ser. Tengo que hacer mención a que le pregunté a un profesor de matemáticas que conozco para asegurarme de que esto estaba bien hecho. Así pues, deberían estar bien todos los cálculos, o eso espero, por el bien de los alumnos del profesor. Vamos allá. Primero vamos a calcular la fuerza relativa de Julius y la de Varela. Esto se calcularía dividiendo el peso levantado por el peso corporal. Así pues, Julius pesaba 203 kilos cuando batió el récord run. ¡Qué barbaridad! Y Varela, por su parte, pesaba 90 kilos. Entonces, la fuerza relativa de Julius sería 355 dividido entre 203, lo que nos da 1.7. Y la fuerza relativa de Varela sería 235 dividido entre 90, lo que nos da 2,61. Bueno, ya podemos ver que Jesús Varela tiene casi el doble de fuerza relativa que Julius. Libra por libra, Jesús Varela es absolutamente superior a Julius y tiene mucho más mérito, claro. Y evidentemente, Jesús Varela también tiene más fuerza relativa que todos los participantes de la categoría más pesada de la IPF. Eso lo podéis comprobar vosotros mismos. Posiblemente Jesús Varela sea el competidor que más fuerza relativa ha tenido en la historia del powerlifting en cuanto a press de banca se refiere. Pero claro, eso es suponer mucho porque habría que hacer las cuentas con todos. A ver si eso es así. Pero por lo pronto es superior en fuerza relativa al hombre que más ha levantado del mundo. Y mismamente podéis ir a la lista de participantes de cualquier torneo de la IPF y comprobarlo por vosotros mismos. Por ejemplo, vamos al Campeonato Mundial Clásico en Sun City de 2022, por coger alguno.
Jesús Varela pertenece a la categoría de menos de 93 kilos. Pero mira, directamente nos vamos a la categoría de pesos pesados, de 120 kilos para arriba. Y vamos a comparar. El ganador absoluto fue Jesús Olivares y el que levantó más siempre de banca, Ilias Maligan. Bien, saquemos la fuerza relativa de los dos para compararlos con Jesús Varela. Jesús Olivares pesa 178 kilos, una barbaridad también. Y Ilias pesa 161. Así pues, la fuerza relativa de Jesús Olivares siempre de banca sería 260 dividido entre 178 y nos da 1,46. Y la fuerza relativa de Ilias en pre de banca sería 291,5, que fue lo levantado, dividido entre 161 y nos da 1,8. Recordemos que la fuerza relativa de Varela era de 2,6, así que queda evidente que Jesús Varela es muy superior también al campeón de la categoría de peso pesado y al que más kilos levantó en pre de banca en esa categoría. Y por cierto, es curioso que Ilias también tiene más fuerza relativa que Julius Mados. Qué sorpresas, ¿no? Y tengo que matizar que Jesús Varela no puede ser comparado con la gente de su categoría, de menos de 93 kilos, y no se puede hacer la comparativa por la siguiente razón. Como podemos ver, en la propia categoría de peso de Jesús Varela hay un tipo llamado Keiko Jonathan que aparentemente levanta más que Jesús Varela, pero ojo que igualmente tiene una fuerza relativa por debajo de la de Jesús Varela. Si hacemos las cuentas, pues lo podemos comprobar. La fuerza relativa de Varela, recordemos que era de 2,61 y la fuerza relativa de Keiko sería el peso levantado 238,5 dividido entre su peso corporal, que era en esa competición de 92,5, y nos da una fuerza relativa de 2,57, cerca de la de Varela, pero por debajo. Pero no se pueden comparar por esto que estamos viendo en pantalla. Sí, Keiko Jonathan no hace banca plana, tiene un tremendo arco lumbar. En serio, es un chiste que se permitan estos arcos lumbares en la IPF, desacredita la competición. Obviamente, si Keiko Jonathan hiciera banca plana, levantaría bastante menos que Jesús Varela. Como dije antes, el arco lumbar de esta magnitud debería estar prohibido, porque no tiene mérito. Como ya comenté, deberían hacer otra categoría para estos arcos lumbares ridículos y luego otra categoría para el press de banca de verdad, el plano. Y bueno, en todo caso queda claro que Jesús Varela es probablemente el mejor prebanquista del mundo natural en términos de fuerza relativa. Hay algún que otro récord no oficial hecho por gente dopada hasta arriba de sustancias que sí superan a Jesús por poco, pero ya digo que si usan anabólicos y no pasan controles antidoping, para mí no cuenta. Y bueno, para la IPF tampoco cuenta. Y bueno, vamos a calcular cuánto peso levantaría Jesús Varela si pesara tanto como Julius. Bien, antes de nada necesitamos sacar la relación de pesos de Julius y Varela. Julius pesaba 203 kilos cuando batió el récord, así que tenemos que dividir 203 entre 90 y nos daría 2,25. La relación de pesos es al cubo, o sea k elevado a 3, por tanto tenemos que sacarle la raíz cúbica y nos daría 1,31. Y ahora que tenemos la relación de pesos y la fuerza relativa, ya podemos calcular cuánto peso levantaría Jesús Varela si pesara como Julius. Esto se calcula dividiendo la fuerza relativa de Jesús Varela entre la relación de pesos de ambos, lo cual nos daría 1,9. Y luego tenemos que multiplicar esta cifra por los 203 kilos de peso de Julius, y eso nos da 404,1. Así pues, Jesús Varela levantaría 404,1 kilos si pesara lo mismo que Julius, o sea, 49,1 kilos más que Julius. Daros cuenta de lo que significa esto. Jesús Varela tendría el récord mundial de press de banca en rank de la IPF, superando por mucho al actual. Bueno, y ahora vamos a hacer la cosa aún más interesante. Vamos a calcular cuánto levantaría Julius si pesara lo mismo que Jesús Varela, o sea, 90 kilos. Con Jesús aumentaba de peso y por eso había que dividir. Julius por su parte disminuye de peso, así que multiplicaría. Así pues, se calcularía multiplicando la fuerza relativa de Julius, que es 1,7, por la relación de pesos que habíamos sacado, que era 1,31, y eso nos da 2,29. Y luego esto lo multiplicamos por 90 kilos de peso. 90 por 2,29 nos da 206,4. Así pues, si Julius pesara lo mismo que Jesús Varela, levantaría 206,4 de banca, 28,5 kilos menos que el récord de 235 de Jesús Varela. Y esto deja más que claro la superior fuerza relativa de Jesús Varela. Y bueno, esto sería todo. Básicamente quería darle el reconocimiento que se merece a Jesús Varela.
y el tremendo mérito que tiene. Me despido. Hasta otra.